Vale. Si se me vuelve a laguear como ayer en la clase, me avisan, ¿ya? Para parar a que se me deslague. Pero no debería pasar porque ayer después funcionó todo bien, así que who knows. Ya, entonces, acuérdense que yo les dije que es buena idea que se armen su tablita con derivadas para que las tengamos a mano. Eh, pero vamos a pasar a ver algunas aplicaciones para terminar de ver, digamos, cómo afectan en análisis y luego pasarnos a optimización, que es lo que les vengo prometiendo hace harto tiempo. Eh, derivado. Entonces, una de las principales cosas en las que nos ayuda esto es para ver el tema del crecimiento, ¿sí? Si la derivada es esta noción de variación de los valores, entonces tiene que tener alguna relación con el crecimiento. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, que eso efectivamente ocurre y que por lo tanto ya no vamos a tener que hacer nunca, cuando queramos ver si una cosa crece o decrece, hacerlo como por la definición de tratar de construirnos la función y ver qué es lo que pasa cuando tomamos un número más chico que otro, sino que ahora simplemente vamos a derivar y ver si esa cosa es positiva o negativa y con eso vamos a ver si la cuestión está creciendo o está decreciendo. Entonces, toda esta cuestión parte diciendo que, digamos, cuando las funciones crecen, las derivadas tienen los signos que corresponden, ¿ya? Y después vamos a decir que en verdad lo que nos gustaría decir es al revés. ¿Por qué se los digo? Porque si yo tengo una función que es derivable, acuérdense que siempre que hablamos de derivada nos gusta poner ese intervalo abierto para no tener problemas con los bordes. Lo que yo tengo es que si la función f es creciente en AP, acuérdense que aquí yo, por ejemplo, podría tener que la función está definida en todas partes, pero así nos quedamos mirando lo que pasa en este intervalo, no. Entonces esto dice, si yo tengo una función que es creciente en AB y además es derivable, ya si tengo esas dos cosas, la puedo derivar y yo sé que crece, entonces su derivada va a ser positiva. La derivada es positiva en AB. ¿Ya? Y positiva me deja tocar el cero, ¿ya? Si lo importante es que no me deja tener números negativos. Así que lo que tenemos como teorema, digamos, es que si yo sé que f es creciente y derivable, entonces la derivada es positiva. Bueno, no es positiva, voy a seguir eh, diciéndolo bien. Esto sería que para todo x en AB, f' de x es mayor o igual a cero. ¿Ya? Entonces esto sería creciente, bueno, creciente y derivable en AB, para ponerlo bien, así. Y esto siempre se lo súper insisto mucho, tanto que lo voy a poner en otro color. Esto es partimos de una implicancia, ¿ya? Si yo sé que es creciente, esta cuestión me da con la derivada positiva. Y del mismo modo, si lo que yo tengo es una función decreciente y derivable, una b, entonces voy a tener que para todo x en ese intervalo, la derivada es menor o igual a cero, ¿ya? Entonces, esto en el fondo me viene a confirmar que si yo sé que la función sube, la derivada que se supone que me dice cómo varía va a subir también, o sea, va a ser positiva, y si la función baja va a ser negativa, que es lo que tiene sentido. La otra gracia es que si el crecimiento o decrecimiento es estricto, entonces las desigualdades son estrictas, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene sentido? Las desigualdades, las del lado derecho,
son también estrictos. ¿Vale? Así que, digamos, las cosas tienen sentido como deberían ser. ¿Y cómo se prueba esta cosa? En verdad es más bien cortito, así que lo vamos a hacer porque no toma mucho tiempo y es lo siguiente. El caso creciente y decreciente son más bien lo mismo porque una función es creciente si menos las funciones decrecientes y una función es decreciente si menos las funciones crecientes. Así que uno le pone un signo menos y se pasa de un tipo de crecimiento al otro. Así que vamos a hacer solo uno. Entonces veamos el caso flechita para arriba. Perdónenme que yo entiendo que cuando a mí me suenan las notificaciones de una aplicación ustedes no las escuchan, pero yo sí las escucho y me perturban y no sé si quedan grabadas después, pero ya cerré la cuestión. ¿Cuál es yo no escuché nada. ¿No escuchaste nada? No, sí, por eso. Yo entiendo que no las escuchan, pero no sé si quedan grabadas después. Además, a mí me perturba que esté sonando la cuestión ahí de fondo, así que yo lo cerré por eso. Sonó un mensajito de Telegram. Entonces, si f es creciente, que es lo que quiero partir, si f es creciente y derivable, ya flechita para arriba es creciente, espero que se entienda pues, para no escribir la palabra creciente todo el rato. Lo que yo tengo es que cualquier par de puntitos en el dominio, yo sé que cuando uno es más chico que otro, lo que pasa es que la función es más chica que digamos, mantiene el orden. Pues si x es más chico que y, entonces si la función es creciente, f de x es más chico que f de y. Eso significa ser creciente. Entonces, lo que yo quiero probar es que su derivada es positiva. Entonces, lo que hay que mirar es que el límite que define la derivada sea positivo. Entonces, si yo tengo esta información, lo que podemos saber es que sabemos entonces que para todo x e y con x menor que y, f de y menos f de x va a ser positivo porque el f de y va a ser más grande. Y si pongo aquí y menos x, también eso va a ser positivo porque y es más grande que x. ¿Ya? Así que esta cosa es mayor o igual a 0. ¿Ok? Entonces, como la función es derivable, podemos tomar el límite. Podemos tomar el límite cuando y tiende a x. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando yo tomo este límite, si yo tengo que esto es positivo todo el rato, significa que cuando tenga el límite va a seguir siendo positivo. Entonces, el límite cuando y tiende a x de f de y menos f de x partida en y menos x va a ser mayor o igual a 0. ¿Y qué es esta cosa? Es la derivada. Esto es la derivada en x, mayor o igual a 0. ¿Ya? Y ahí es donde se concluye entonces que si es creciente, queda positivo. Esto es más bien fácil porque simplemente notar qué es lo que tenemos en ese orden. ¿Ya? Eh, lo que uno toma en verdad es el límite por la derecha. ¿Ya? Y como el límite existe, esta cosa, acuérdense que si los límites existen por la derecha o por la izquierda tienen que ser lo mismo. Entonces termina siendo esa la derivada. ¿Ok? Así que funciona si lo hacemos así. Con la negativa va a pasar lo mismo, los signos van a estar al revés, o sea, con la decreciente los signos van a estar al revés y por eso va a quedar negativa la derivada. Entonces, lo que tenemos es que en el fondo esto nos va a confirmar, pero el tema es que esto es poco útil, porque lo que yo quiero hacer es tratar de hacer la información al resto. Es decir, si la derivada es positiva, mi función crece, porque es más fácil ver que la derivada sea positiva que armar la construcción del crecimiento. Entonces, como no podemos decir eso, tenemos que pasar. Pero vamos en el fondo a probar esa cosa usando
otra regla, ¿ya? Entonces, lo que nos falta es que el problema de esto es que en verdad queremos primero derivar y luego ver si la cuestión crece o no. ¿Ya? Porque eso es lo que lo vuelve más fácil. ¿Ya? Entonces, para poder ver esto, vamos a necesitar la ayuda de otro teorema. Para poder hacer esto, necesitaremos la ayuda de otro resultado. Ya, y otro resultado que yo encuentro bastante crazy, la verdad, que se llama el teorema del valor medio. Ya acuérdense que ya vimos el del intermedio, que es un teorema que dentro de todo igual tenía sentido, porque decía que si yo soy continuo tengo que pasar por todos los valores que valgo, pero el término del teorema del valor medio es un poco más loco. Entonces, ¿de dónde viene la motivación de esta cosa? Que cuando uno tiene, o digamos, cuando uno construye la derivada, lo que hablamos en la primera clase es que esto tenía que ser la velocidad, ¿ya? Y por lo tanto, lo que nos dice es que si uno está súper cerquita de un punto, esto debería aproximar bien la función. Pues de hecho, lo que tenemos es lo siguiente. A ver, teorema del valor medio. Entonces, como les decía, lo que sabemos de una función es que si tengo esto y yo puedo sacar la derivada, lo que me dice es que cerquita de donde calculé esa derivada, esta función yo la podría aproximar bien. Pues, por ejemplo, si yo voy a pararme en este punto, x0, y yo quiero no mirar esa función, sino que tratar de aproximarla, lo que uno hace con la derivada es tratar de sacar una recta, ya que la aproxima. Entonces, efectivamente, si uno le llegase a hacer alguna especie de zoom a esta parte, y la viéramos más de cerca, lo que vamos a ver en el fondo es una cuestión que está como así toda doblada, y una recta que va a estar pasando y que va a estar súper pegadita en cierto margen. Obviamente después cuando nos alejamos ya es mala la aproximación, pues si se fijan en esta parte aquí ya ese espacio que hay entre estas dos cosas es mucho, pero acá el espacio es muy chiquitito, así que son buenas aproximaciones. Entonces, la derivada nos permite hacer una aproximación local. La derivada permite aproximar localmente. ¿Y cómo aproxima? De hecho, con una recta. Y esa recta es la recta y igual a f de x0, que es lo que vale en el punto x0, y lo que le suma es la pendiente de la recta es la derivada, y bueno, y aquí viene esto que es para que cuando valga x0 esto se anule y después vaya valiendo lo que corresponde. De hecho, a ver, para ser estricto, esta cuestión debería ser azul porque yo dibujé la recta azul. Azul. ¿Ya? Así que esa recta azul, de hecho, tiene esa fórmula. ¿Ok? Y la pendiente es justamente la derivada. La pendiente igual derivada. ¿Ya? ¿Y qué significa entonces esto? Que localmente, cerquita del x0, vamos a traducir esto aquí, cerca de x0, si la función está creciendo, su derivada es positiva, ¿cierto? Es lo que acabamos de probar, y por lo tanto, la recta también va a crecer, así que la recta va a ser una cosa parecida a lo que hace la función. Entonces, por eso me deja cambiarlo por una recta y jugar con ella durante un cierto margen. Entonces, lo que nos gustaría decir es la cuestión al revés, por lo que les estaba comentando. Si yo tengo que la aproximación es creciente, yo querría decir que la función es creciente. Entonces, así
pasarme a jugar de las dos formas. Si yo sé que la función crece, su aproximación crece, y si sé que la aproximación crece, me gustaría decir que la función crece. Y ahí es donde viene el TVM. ¿Y qué es lo que dice el TVM? Que en el fondo, si en un rango tu función creció, por ejemplo en este dibujo celeste, la función partió aquí abajito y después estaba aquí, así que terminó más arriba de donde partió. Incluso estuvo más arriba antes y después bajó, pero no me importa eso. Lo que dice el TVM es que si mi función creció en un rango, significa que mi derivada tuvo que tener exactamente esa misma velocidad en algún punto. ¿Ya? Si yo fui creciendo, significa que mi derivada tuvo que crecer en algún momento. Eso me dice el teorema del valor medio. ¿Ya? Entonces, el teorema del valor medio viene a decirnos que la derivada tiene que replicar lo que hace la función entre dos puntos cualquiera. Y eso es lo que yo digo que a mí al menos me parece bien loco, porque nada tendría que obligar a que esa aproximación, esa pendiente, sea una réplica de lo que pasa en la función en alguna parte. De hecho, esto no te dice dónde está. Y además te permite comparar dos funciones cualquiera. Así que eso, en verdad, eso es lo muy, muy, muy loco. Entonces, ¿qué dice el teorema del valor medio? TVM. TVM dice lo siguiente. Voy a subir un poquito. Si yo tengo dos funciones, f y g, que parten entre a y b, llegan a R. Voy a poner los bordes porque quiero que sean continuos en AB. Y derivable en el abierto, ya la puedo derivar en todas partes, digamos, salvo en el borde, que tiene sentido. Y además, G de A es distinto a G de B. Y la derivada de X no vale 0 en AB. Entonces, esta es la parte freak. Existe un numerito, X barra, que está en AB abierto, en el que esta resta, dividido en esta resta, da exactamente lo mismo que pasarse a las derivadas. ¿Ya? Particularmente, porque aquí eso es lo loco, es que lo hace con dos funciones cualquiera, pero en particular, si g de x igual a x, ¿sí? Si g es justo la identidad, la derivada de la identidad es 1, así que nunca va a ser 0, y g de a nunca va a ser g de b, así que estamos bien con esa parte que cumple esas dos hipótesis. Entonces, lo que tenemos, entonces, lo que tenemos es más bacán que esto. O sea, es lo mismo, pero digamos, tiene más sentido. Así que lo voy a escribir con otro color. Voy a tener igual f de b menos f de a. Igual voy a tener aquí b menos a ahora, porque como g es la identidad, va a ser botar lo que está dentro. Y la derivada de la identidad va a ser 1, así que esta g' va a desaparecer. Me va a quedar así. Entonces, lo que dice el TVM es esto. Que esta diferencia entre la función y justo dividida en b menos a, lo que quiere decir que esto es como justo la pendiente que hay entre a y b. Es justo la derivada en algún punto que está entre medio de esas dos cosas. ¿Ya? Y digamos, en términos de un monito, es lo que yo les decía. Pues si mi función partió aquí, y aquí al medio hizo lo que sea, voy a hacer esto solo para que sea más fácil dibujar, pero haga lo que haga ahí entre medio, lo que me dice este teorema es que si yo saco la recta
entre esos dos puntos, la pendiente de esto es f de b menos f de a partido en b menos a. Ya, obviamente estamos suponiendo que aquí está A y aquí está B. Y lo que me dice el teorema es que tiene que existir un punto en el que la derivada vale justamente eso, porque es donde hago esta aproximación que habíamos hecho antes. Esta es la recta y igual a f de x barra más f' de x barra por x menos x barra. ¿Ya? Y ahí es donde queda que la pendiente, que es esta cosa de aquí, es igual a esta cosa de aquí. Entonces el TM lo que dice es esto que les decía. Pues si la función creció, quiere decir que en algún punto entre medio se movió justo a la velocidad a la que vaya en promedio en ese rango. Esto en términos de un autito sería en el fondo que si este auto avanzó y luego retrocedió en, no sé, en 10 horas, quiere decir que es equivalente a haber avanzado a esta velocidad durante esas 10 horas en promedio. ¿Ya? Y tiene sentido. ¿Y cuál es la gracia de esta cuestión? De mostrarlo súper peludo, así que no lo vamos a hacer en verdad, pero lo vamos a usar. Lo que nos dice esto, como resultado de este teorema, normalmente cuando uno a un teorema grande le saca como teoremas hijos o propiedades que son hijos directos, se les llama corolario. ¿Ya? Pues solamente como porque quede claro que hay como una jerarquía, así como que gracias a que existe el TBM, existe esto que vamos a ver ahora, ocurre lo siguiente, que es lo que estábamos buscando. Teorema. Si yo tengo una función continua y derivable, donde la puedo derivar, o sea, sin considerar los bordes, va a pasar que si f' de x es mayor o igual a 0 para todo x en AB, entonces f es creciente en AB. O sea que gracias a que existe esta cosa que acabamos de ver, lo que yo quería que era decir que si yo derivo puedo decir que es creciente, efectivamente pasa. Y respectivamente, si f' de x es menor o igual a 0 para todo x en AB, entonces f es decreciente en AB. Ya funciona para crecer y para decrecer. Igual que como lo habíamos hecho antes, si la desigualdad es estricta, entonces el crecimiento o decrecimiento también lo es. ¿Ya? Y este sí lo vamos a demostrar porque la idea es que veamos cómo viene a jugar el teorema anterior. Entonces, en verdad es súper cortito. ¿Qué es lo que necesitamos? A mí me interesa, vamos a ver el caso creciente porque el otro es igual. ¿Qué es lo que yo necesito para probar que la cuestión crece? Lo que necesito es decir que si A es menor o igual a B,
Entonces, f de A es menor o igual a f de B. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es lo mismo que decir que f de B menos f de A es mayor o igual a 0. ¿Y qué es lo que dice el TBM? Lo que dice el TBM dice que existe un X barra entre A y B, sean los que sean el AB, porque a mí lo que me importa en verdad para ver que esto ocurra es que entre A y B hay un crecimiento, ¿ya? Y puedo ir jugando siempre como que estos A y B se mueven, así que si los A y B son cualquier cosa, lo que dice el TBM es que hay un punto entre medio de esas dos cosas que hacen que la derivada valga justo f de B menos f de A partido de menos A. ¿Ok? Entonces, yo no me sé el signo de esto, es lo que quiero buscar, ¿ya? Entonces voy a despejar esa cosa porque eso es lo que quiero buscar. Así que me queda que f de B menos f de A es f' de x barra por B menos A. Entonces, yo quiero sacar el signo a esto y yo sé que va a ser lo mismo que multiplicar el signo de esto por el signo de esto. Entonces, B menos A tiene signo mayor o igual a 0 porque A es menor o igual a B. Así que si el B es más grande, cuando le quito A me va a Profe, quedar un número positivo. ¿Sí? el f derivada adentro tiene Un X barra. un equiparra ya, Perdón. parecía lampo. Sí, parecía cualquier cuestión. Lo siento. Entonces, quiero sacarle el signo de f de B menos A. De f de B menos f de A. Perdón. Tengo la multiplicación de estos dos y yo sé que como el B es más grande que el A, este término de aquí es mayor o igual a 0, así que el signo de f de B menos f de A va a depender del signo que tenga la derivada. ¿Qué es lo que dice la hipótesis para el caso creciente? En verdad aquí se muestran los dos juntos, po. Pero en el caso creciente, lo que dice es que como hipótesis parto diciendo que la derivada es positiva todo el rato, que es esto que voy a destacar aquí. Esta es mi hipótesis. Es positiva, me da lo mismo dónde. Como es positiva en todas partes, este de aquí es positivo, porque la hipótesis es que para todo x, f' de x es mayor o igual a 0. Así que en particular para ese. Entonces quedar positivo por positivo y por lo tanto f de b menos f de a es mayor o igual a 0 y con eso concluí que era creciente. Entonces f es creciente. Para el caso decreciente, lo que va a quedar es que esta cosa, porque el cálculo va a ser el mismo, pero este va a ser negativo. Entonces nos va a quedar que f de b menos f de a, el resto va a ser igual, va a quedar f' por b menos a, b menos a va a ser positivo, pero f' va a ser negativo, porque la hipótesis va a decir que es negativo. Entonces esto me va a quedar negativo. Profe, ahí dice es positivo porque la... Hip de hipótesis. A ver, Hipótesis. Que es lo que yo dije aquí arriba, po. Lo que yo parto diciendo es que si mi hipótesis es que crezca siempre, o sea, que la función tenga derivada positiva siempre. Ahí. Digo, si es positiva la derivada todo el rato, entonces la función crece. Entonces, acá yo ocupo esa hipótesis. Digo, la derivada es positiva. Por lo tanto, esto, que es lo que quería demostrar, que fuera positivo, me quedó positivo. ¿Vale? Y para el otro lado, cuando yo pido que sea negativa, me queda que el crecimiento es negativo, entonces va bajando. Ya, así que así es como se termina probando que en efecto la cuestión, cuando yo la derivo, si me da negativo, la función decrece. Así que como resultado de esta cuestión, lo que terminamos viendo es que si juntamos lo del principio de la clase con esto, entonces
En resumen, nos queda que si f es creciente y derivable en AB, es lo mismo, porque ahora ya tenemos la equivalencia, de que f' en x sea mayor o igual a 0 para todo x en AB. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? Que ahora cuando yo quiera revisar funciones, yo puedo decir, oye, la derivada me dio positiva, así que esta cuestión crece entre medio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, veamos la función f de x igual a 2x al cubo menos 3x cuadrado menos 12x más 3. Esto es un polinomio, no va a tener asíntotas verticales, eh, tampoco va a tener asíntotas horizontales ni oblicuas, porque las únicas que pueden tener oblicuas y horizontales son cosas que sean fracciones de polinomio. ¿Ya? Así que esa parte ya la podemos saltar, domino todos los reales. Lo que nos vamos a centrar es ver qué signos tiene la derivada, y con eso vamos a ver qué le pasa al crecimiento. Porque las demás partes del análisis ya las sabemos hacer. Entonces, al ejemplo no las vamos a repetir. Pues si les dicen estudien completamente lo que pasa con la función, entonces ahí vamos a ver el dominio, por dónde llega, cuáles son las asíntotas, y ahora vamos a poder añadir cuándo crece y cuándo decrece. Entonces, si esta es la función, su derivada va a ser, ¿cuál? El primer término en qué se convierte cuando lo derivo. Estas son puras cosas del estilo de x elevado a n. Entonces, lo que hay que hacer es, la constante se queda ahí, Hay el que x restarlo, al, ¿no? el x al cubo cuando lo derivo baja el 3 a multiplicar, y al cubo le quito 1, me queda el cuadrado. Menos 3, ahora derivo el x cuadrado baja el 2 a multiplicar, y el cuadrado lo transformo en 1. Menos, el 12 se queda aquí, derivo la x dice x elevado a 1, así que dice por 1, aquí queda x elevado a 0. Y la constante, como dice, en el fondo aquí dice por x elevado a 0, baja el 0 a multiplicar y se muere. ¿Ya? Y por eso las constantes me quedan sin... O sea que su derivada vale 0. Así que ahí que quedó hecho ese cálculo, voy multiplicando, que dice 6x cuadrado menos 6x menos 12. X elevado a 0 da 1, así que eso me quedó como derivada. Ya esto lo puedo factorizar, puedo poner un 6 aquí, x cuadrado menos x menos 2, y lo puedo dejar como una multiplicación, que esto siempre es conveniente que lo hagamos para que sea más fácil después sacar los signos. Ahí. Ya, así que en esto se transformó mi derivada. Esa parte que está ahí. Ya. ¿Qué quiero hacer si quiero ver si crece o decrece? Buscarle el signo a la derivada, porque ya probé que me basta con hacer eso para saber si crece o crece, o decrece. Entonces, ¿cómo se hace? La misma tablita de signos que uno hacía para la función la hace para la derivada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto tiene, ese término se anula en menos 1 y este término se anula en 2, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que hacer es una tabla que tenga aquí al menos infinito, después que tenga el menos 1, al 2 y al infinito. Ya esta tabla, acuérdense que tiene menos infinito más infinito, y entre medio tiene todos los ceros que tenga esta cuestión, donde se vayan hablando esos términos. En este caso, menos 1 y 2. Después uno pone acá, el 6 no me va a molestar porque es un número positivo, así que lo puedo ignorar.
me interesa saber qué signo tiene x más 1 y qué signo tiene x menos 2. Entonces después cuando yo pueda multiplicar esos signos, el resultado me va a dar el mismo signo que f'. Sí, porque f' es multiplicar esos dos, así que cuando multiplico el signo de estas dos cosas me da. Entonces, x más 1 cuando estoy entre menos infinito y menos 1, lo que tienen que hacer es tomar un número que esté entre menos infinito y menos 1, que sea fácil de evaluar. Por ejemplo, menos 2. Si el x vale menos 2, me queda menos 2 más 1, que es negativo. Así que ese pedacito es negativo. Ahora un número entre menos 1 y 2, que sea fácil de evaluar, 0. Si pongo 0 más 1, me queda positivo. Y después, si tomo un número más grande que 2, 3 por ejemplo, 3 más 1, 4, positivo. Ahora con el x menos 2, lo mismo. Si toman, por ejemplo, el menos 2, me va a quedar negativo. Si aquí toman el 0, me va a quedar menos 2, negativo. Y si toman el 3, me va a quedar 3 menos 2, 1, positivo. ¿Y qué hacemos para abajo? Multiplicar. Menos por menos me da más. Más por menos me da menos. Y más por más, más. Si yo ya me sé el signo de la derivada, como acabamos de probar, yo sé qué es lo que le pasa a la función. Entonces, la función, donde es positiva, crece. Donde es negativa, decrece. Donde es positiva, crece. Entonces, el resultado de esta tabla, f crece en entre menos infinito y menos 1, junto con 2 más infinito. Y decrece, donde me haya dado para abajo, entre menos 1 y 2. ¿Ya? ¿Qué es lo que debería ocurrir? Justo en menos 1, aquí debería haber un máximo. Y aquí debería haber un mínimo. Ya, porque si voy subiendo y luego bajo, significa que en algún punto llegué al punto más alto y empecé a bajar. Y al revés, cuando voy bajando y después subo, mínimo. ¿Sí? Eso acuérdense que lo vimos el semestre pasado. Lo vimos con crecimiento, que era bastante más engorroso, pero ahora que puedo derivar, tengo esa información. De hecho, como les digo, cuando veamos optimización, vamos a ver cuál es la regla para sacar dónde están esos máximos. ¿Ok? Pero en el fondo, ahora tenemos esta herramienta que me permite, en vez de tener que hacer el calculito de si la cuestión crece o decrece, simplemente derivar y verle el signo, que buscarle el signo a una función es mucho más fácil, porque en el fondo hay que hacer esto que hicimos ahora, a veces es más corto, a veces es más largo, pero es mirar qué es lo que le pasa a la función cuando evaluando, básicamente. Que eso lo podemos hacer con una calculadora. Así que saber si es positivo o negativo es bastante fácil. ¿Tú hasta aquí? Profe, la función siempre se evalúa así. Así como. Por ejemplo, el exponente se baja así. Eso hacerle la Ah, derivación. para derivar, sí, pues. Las que Ya. son, acuérdate que la regla es que cuando yo quiero derivar esta cosa, eso es n por x a la n menos 1. Y después Sí, que y a las constantes yo las sumas y restas, eso las puedo tirar para fuera de la derivación. sí, es que como estamos viendo el f de b menos f de a, por eso. Ah, Eso sí, aún no lo vamos a usar, aún no lo vamos a usar, ¿cierto? esto, así Sí, como, o sea, derivar usando la definición, solo lo vamos a ver cuando tengamos cosas por pedacitos, como la que hicimos el miércoles. Esos van a ser ejercicios que vamos a hacer después. Lo van a ver en la ayudantía y todo eso. Pero ahora, digamos, lo que va a ocurrir es pasarnos a seguir analizando. Sí. De momento, lo único que vamos a hacer es ver cómo traspasamos esta herramienta a mirar cosas útiles para saber si la función sube o baja, básicamente. Que de hecho, si yo les pido, por ejemplo, ahora con todo lo que saben hacer, están casi listos para saber dibujar una función sin una calculadora gráfica, digamos, sin buscar la función en internet. Obviamente va a ser una idea aproximada, pero en el fondo, si ustedes saben cómo se porta la función del infinito, que es tomar el límite del infinito, saben dónde hay asíntotas verticales, saben que tienen que saltar.
Y si saben dónde crece y decrece, lo único que les falta para saber cómo se dibuja es saber si la cuestión se hace como con una guatita o si la guatita va para arriba o si la guatita va para abajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ustedes tienen que una función crece, imagínense que ustedes saben que una función parte en ese punto blanco, termina en este punto blanco y es siempre creciente. Ustedes tienen dos formas de hacer una función que sea siempre creciente. Puede ser una cosa así, por ejemplo. Esa siempre está subiendo y llegó entre esos dos puntos. Pero también podría ser así. Las dos siempre crecen, pero no son iguales. Entonces, esa guatita para arriba o esa guatita para abajo es una cosa que los va a diferenciar. También puede pasar que entre medio, por ejemplo, cambie, la guatita vaya para abajo y después empiece a ir para arriba. Esas tres funciones, las tres son crecientes, pero las tres se comportan distintos para crecer. ¿Ya? Entonces, esos tres dibujos representan, digamos que aquí está A y aquí está B. Funciones crecientes, de hecho que son estrictamente crecientes, y que unen los mismos puntos. ¿Ya? La única diferencia es cómo es la curva. Es, ¿ya? En el sentido de gotita para arriba, gotita para abajo, o mezcla de las dos. Ok. Eh, entonces, claro, si yo les dijera, dibujen esta función, por ejemplo, y les diera que da una función que es estrictamente creciente entre dos puntos, cualquiera podría ser, por ejemplo, la línea celeste y estaría bien, la línea amarilla y estaría bien, y la línea roja estaría bien. Pero una misma función no puede tener tres dibujos distintos, tiene que ser uno solo. Entonces lo que nos queda para poder terminar de dibujarla es diferenciar esos términos de las guatitas, o de qué tanto, cómo son las inclinaciones que tienen esas cosas. Y esa cosa se soluciona como un término que se llama convexidad, o concavidad, da lo mismo. Entonces, las cosas convexas, por ejemplo, son cosas que tienen la guatita para abajo, y las cosas cóncavas son cosas que tienen la guatita para arriba. ¿Ya? Con guatita para arriba me refiero como, no sé, pues imagínense una persona con la guata para arriba, así, tomando el sol, y la otra guata para abajo, así. Entonces la roja sería guata para abajo y la celeste sería guata para arriba. ¿Ya? Y esa una se le llama cóncava, la otra se le llama convexa. O es como si fuera una carita feliz y una carita triste. Entonces, eso es lo que vamos a mirar ahora, como la parte de derivadas. Bueno, técnicamente, siendo justo, esto partió aquí arriba. Derivadas y convexidad. Entonces, ¿cómo se diferencia una función convexa de una función cóncava? De la siguiente manera. Una función f de a, b, a r es convexa si es que las rectas que unen dos puntos del gráfico quedan por encima de la función. ¿Ya? O sea, ustedes tienen aquí su función, que quiero que sea convexa, supongan que es esa cosa,
Si ustedes toman dos puntos cualquiera, toman este punto y este punto, por ejemplo, y unen una recta, esa recta, en el pedazo que tiene de función entre esos dos puntos, la función quedó por abajo de la recta. Si ahora yo tomo este punto y este punto de acá y hago una recta, de nuevo la recta quedó por encima del gráfico azul, ¿ya? Y eso pasa con cualquier par de puntos que toque. Entonces, si llevamos esto aquí a la traducción, lo que significa es que cualquier punto que tomen entre A y B en particular, lo que les va a pasar es que la función, que vale f de x, va a quedar por abajo de la recta que une a esos dos puntos. O sea, la que parte en f de a, que tiene como pendiente lo mismo que hemos estado viendo todo el rato, f de b menos f de a, partido por b menos a, por x menos a. ¿Ya? Y las funciones que son cóncavas tienen la cuestión al revés, pues las rectas quedan por abajo. ¿Ok? Entonces, una función es cóncava si las rectas entre dos puntos quedan debajo. O de manera equivalente, esto es algo que pasa muy seguido, si menos f es convexa. Ya, porque si una función en el fondo tiene la guatita para arriba, y la doy vuelta, que es cuando le pongo el menos f, va a quedar con la guatita para abajo. ¿Ya? Así que cualquiera de las dos sirve. Y si hacemos el dibujito de esta cosa, una función cóncava es así, guata para arriba. Igual que antes, si ustedes juntan dos puntos cualquiera, si juntan ese punto con ese punto, ahora la recta va a quedar por abajo de la función. Si juntan este punto con este punto, la recta va a quedar por abajo de la función. ¿Ya? Ahora, esta desigualdad que voy a marcar con una estrellita, esta, yo la puedo reordenar un poco. Voy a hacer lo siguiente, para que me sigan. El f de a lo voy a tirar para allá restando, ¿ok? Y como va a decir f de x menos f de a, este x menos a que está aquí multiplicando, lo voy a tirar para allá dividiendo. ¿Ya? Esa va a ser la idea. Si la reescribimos entonces, si reordenamos lo que está en la estrellita, podemos llegar a lo siguiente. F de x menos f de a partido en x menos a menor o igual que f de b menos f de a partido en b menos a. ¿Qué ocurre con esto? Que si se fijan, f de x menos f de a, vamos a hacer el mono. Si esta fuera mi función, no quiero poner eso. Si esa fuera mi función, y yo tengo aquí A, aquí tengo B, y el X era una cosa cualquiera que estaba entre medio, lo que estoy comparando es f de x menos f de a, en el fondo es juntar este punto con este punto, y sacar la pendiente entre esos dos. Creo que no me quedó muy bien ahí porque va a quedar muy plana la recta. Voy a cambiar el dibujo solo para que sea más fácil de cachar. Ahí. Cuando yo tengo f de y f de x aquí, esa inclinación, esa pendiente sería sacar f de x menos f de a dividido en x menos a. Así es como se hacen las rectas. ¿Ya? Y después este de aquí, f de b con f de a, es básicamente unir el primer punto del f de a con el último. Este con este. ¿Ya?
¿Cómo es la recta de esa pendiente comparada con la recta de esa pendiente? La recta morada tiene una pendiente que va bajando, de hecho, es negativa. Y la recta roja tiene una pendiente que va subiendo, es más grande. Entonces, de hecho, esto que está aquí tiene sentido. La pendiente de la segunda parte es más grande que la pendiente de la primera. Entonces, para que lo hagamos coherente, esa es la parte morada y esta es la parte roja. ¿Sí? Entonces, esto de aquí es la pendiente de la recta roja. Y esto es la pendiente de la recta morada. Y de hecho, lo que me dice esto es que si yo parto en A y voy a X, tengo una pendiente más chica que si parto en A y voy a B. ¿Ya? Así que en el fondo, lo que estoy diciendo es que a medida que avanzo, porque si se fijan, si yo ahora voy y quisiera unir el punto A con uno que esté más cerca, la pendiente es cada vez más chica. Y si me voy moviendo hacia la derecha, como que las pendientes van creciendo. ¿Sí? Si van viendo esta cuestión, como que ven que las rectas en el fondo van yendo hacia arriba, cada vez se van inclinando más hacia arriba. ¿Ya? Así que en el fondo es como que yo estuviera comparando qué tan rápido crecen esas rectas. ¿Ya? O más bien viendo si esas rectas crecen o no. Así que la convexidad corresponde a revisar el crecimiento de las rectas o de las pendientes, en verdad, entre los puntos de la función. ¿Ya? Así que cuando las rectas van aumentando su pendiente, la función es convexa. ¿Ya? Así que en el fondo estoy viendo el crecimiento de los crecimientos. ¿Ya? Entonces, cuando uno lo piensa así, en el fondo lo que está diciendo es que si las derivadas, que son en el fondo, piensen siempre eso, cuando yo hablo de las rectas que pasan por los puntos, estoy hablando de las derivadas en ese punto. ¿Sí? Porque acuérdense que lo que dijimos antes, en el punto quiero aproximar la función, entonces voy y hago la derivada para sacar cuánto está creciendo. Y lo que estoy diciendo con las funciones convexas es que a medida que avanzo, ese crecimiento aumenta. ¿Qué es lo que me empezó a pasar aquí? Pues cuando yo voy de A a X, el crecimiento de hecho va para abajo, pero cuando voy a B va para arriba. Y de hecho cada vez que me iba moviendo hacia la derecha, esa recta se me iba volviendo cada vez más inclinada hacia arriba. ¿Ok? Entonces a eso me refiero con que revisar que una función sea convexa equivale a decir que las pendientes están creciendo. ¿Y quién me dice cómo son las pendientes? La derivada. Así que en el fondo, cuando digo una función es convexa si las pendientes crecen, lo que estoy diciendo es una función es convexa si las derivadas crecen. ¿Ok? Así que ahí es cuando dice uno, ok, esto es una propiedad. ¿Y qué pasa? Que si tengo una función de R que es continua y derivable, en donde la puedo derivar, esto lo ponemos siempre. Entonces, F es convexa en AB si y solo si F' es creciente en AB. Ya así que en el fondo le transmito o le traspaso la responsabilidad de la derivada. Y ahora yo digo, si yo quiero ver que la derivada es creciente, yo puedo pensar en la derivada como una función. Entonces, ¿podría ver si la derivada crece derivando? Porque yo digo, si a una función quiero ver si crece, la derivo y veo el signo. Eso es lo que aprendimos recién, ¿cierto?
Si la función crece, su derivada tiene que ser positiva, entonces la derivo, si la derivada es positiva, la cuestión está creciendo. Si ahora me dicen, necesito ver que la derivada crece, ¿puedo derivar la derivada y ver si crece? Y la respuesta es que sí, siempre que pueda derivar la derivada. ¿Ya? Eso se va a poder dependiendo, igual que siempre. Hay funciones que no se pueden derivar, como la derivada es una función, a lo mejor no la puedo derivar, pero puedo intentarlo. Entonces, eh, podemos revisar si f' crece derivando. Y la respuesta es que sí, siempre que f' se puede derivar. ¿Y cómo sabemos si f' se puede derivar? Exactamente igual que cualquier otra función. Tengo que sacar el límite. ¿Ya? Entonces, vamos a definir solo para ponerle un nombre a esta cuestión que vamos a hacer. Si yo tengo una función de a a b que es derivable, vamos a decir que f es dos veces derivable en un punto x0 en a b. En el fondo ahora vamos a definir lo que es la derivada de la derivada. Así que si es que la función f' de a b a r se puede derivar en x0. O sea, si existe una cosa que vamos a anotar así, f con dos comillas, y que va a ser definida como la derivada de la derivada, así. Y si es la derivada de la derivada, en el fondo lo que uno escribe es la derivada sería el límite, cuando h tiende a cero, de lo que esté aquí adentro. O sea, aquí adentro dice f', bueno, pongo f'. F de x más h, menos f de x, partido por h. Ya si adentro dice f', pongo f'. ¿Ok? Si esa cosa existe, entonces como es la derivada de la derivada, la llamo segunda derivada. ¿Ok? Y del mismo modo yo podría decir tercera, cuarta, quinta derivada si es que esta cuestión existe. Así que del mismo modo podemos definir todas las, y esto tiene un nombre, derivadas de orden superior. ¿Y qué son las derivadas de orden superior? Bueno, uno le pone aquí ya fn, porque no puedo andar haciendo comillas. Si tengo la F40, no puedo hacer 40 comillas, así que pongo el número nomás, pero lo ponemos entre paréntesis para diferenciar lo que no es que esté elevándolo a n, sino que es la enésima derivada. ¿Ya? Y esta cosa se define como la derivada de la derivada anterior. ¿Ya? O sea, va a ser el límite cuando h tiende a 0 de la derivada anterior evaluada en x más h menos la derivada anterior evaluada en x dividido por h. ¿Ya? Así que básicamente eh, es repetir la operación. Y como estoy repitiendo la operación, en el fondo es como si le estuviera cambiando el nombre a la función y le voy a derivar de nuevo. Así que no tengo que sacar el límite necesariamente. Puedo seguir las reglas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, bueno, si ese límite existe, se dice que
f es n veces derivado. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que f de x es igual a x al cubo, f' de x va a ser derivar esta cuestión, ¿cierto? Tiene x cuadrado. Y ahora esta es mi nueva función. La segunda derivada va a ser derivar 3x cuadrado. Para derivar 3x cuadrado, dejo el 3, el 2 baja a multiplicar y queda multiplicado por x. Así que esto va a ser 6x. Si quiero sacar la tercera derivada, digo, ok, la función nueva es 6x, así que la derivada es 6. ¿Ya? De hecho, la puedo ir y voy al loco. La cuarta derivada va a ser la derivada de 6, que es 0. Y de ahí, de hecho, para todo n mayor o igual a 4, todas las derivadas, porque la derivada de 0 es 0. ¿Sí? Así que esta la puedo derivar todas las veces que quiera. En algún punto se mueren y empieza a dar todas 0. Si, por ejemplo, mi función f es seno de x, ustedes derivaron esto, dijeron, la derivada del seno es coseno de x. Si ahora quiero sacar la segunda derivada, tengo que derivar el coseno. La derivada del coseno es menos seno. Si quiero sacar la tercera derivada, tengo un menos, y ahora tengo que poner la derivada del seno, que es coseno. ¿Ya? Si voy por la cuarta derivada, tengo un menos, y pongo la derivada del coseno, que es menos seno. Así que menos por menos, seno de x. ¿Ya? Así que de hecho la derivada del seno se da vuelta. Pasa por seno, después coseno, menos coseno, y se devuelve a seno. Así que la quinta derivada va a ser de volver a derivar seno. Me va a dar coseno. Y así todo el rato. ¿Ya? Hay algunas que tienen esa propiedad, otras que se mueren en algún punto y otras que en algún punto se pueden dejar de derivar. Ya. No nos vamos a meter mucho más en las derivadas enésimas, excepto porque las vamos a ocupar ahora para ver si las cosas son convexas o no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Retomando, lo que queríamos era ver que una función era convexa si es que sus derivadas crecían, y por lo tanto quiere decir que si su segunda derivada, que es la derivada de derivada, es positiva, vamos a ganar. Así que lo que tenemos es la siguiente propiedad. F es convexa en el intervalo AB. Si contamos todo lo que estuvimos discutiendo hoy día, si es que su segunda derivada es positiva en AB. Y del mismo modo, F es cóncava en AB, si es que su segunda derivada es negativa para todo X en AB. ¿Ya? Así que si yo derivo dos veces, con la primera derivada saco si la cuestión crece o decrece, y con la segunda veo si lo hace con la guata para arriba o con la guata para abajo. Así. Derivadas más allá, porque a ver, ¿qué es lo que significa en el fondo la segunda derivada? Pensemos en que si la función es la distancia que estoy recorriendo, dijimos que la derivada era la velocidad, y por lo tanto la segunda derivada es la que me dice cómo cambia la velocidad, que es lo que se conoce como aceleración. Si yo acelero, mi velocidad sube, y si desacelero, mi velocidad baja. Así que la segunda derivada viene a jugar el rol de la aceleración. Que entonces, por ejemplo, la gravedad cae en la segunda derivada. Entonces, si yo suelto un objeto desde cierta altura, va a actuar la segunda derivada haciendo que su velocidad aumente a medida que caiga. Entonces, eso va a hacer que la derivada
crezca. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que la gravedad, si la vemos hacia abajo, digamos, es una cuestión positiva porque hace que la velocidad de caída aumente. ¿Ok? Eh, y ahí terminamos, digamos, con la parte de análisis. Hay una cosa indirecta que quiero que la veamos igual, que de hecho uno de sus compañeros en el foro ya lo había dicho, que hay una regla para sacar límites, que se llama la regla del L'Hopital, que ocupa las derivadas. Entonces, ahora que ya vimos derivadas, podemos usar la regla del L'Hopital y está bueno que la tengan a mano porque nos permite simplificar un cálculo además que tiene que ver con el análisis de las funciones. Así que vamos a ver la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital dice lo siguiente. Si yo tengo dos funciones, que son derivables en AB, y tengo un punto entre medio de estas cosas, o sea, el punto que me interesa está dentro de las partes donde lo puedo derivar, y son tales que el límite, cuando x tiende a x0, de f de x, es igual al límite, cuando x tiende a x0, de g de x, y es una cosa que le vamos a poner L, siempre que L valga 0 o L valga infinito, ya puede ser más o menos infinito, y g' de x0 no sea 0, entonces lo que puedo decir es que el límite, cuando x tiende a x0, de f de x dividido en g de x, es lo mismo que el límite cuando x tiende a x0 de las derivadas. ¿Ya? L'Hopital lo que dice es que si no me funciona sacar el límite de f dividido en g, si es que las dos se van a cero o si es que las dos se van a infinito, entonces puedo derivar cada una por separado y comparar esa cosa. Si eso no funciona, y puedo seguir así todo el rato. ¿Ya? Ahora, esto está condicionado a que siempre que este último límite exista. ¿Ya? Si les da que este límite no existe, no significa que el original no existe. ¿Ok? La cuestión, si funciona, entonces todos son iguales. Si no funciona, entonces hay que mirar porque puede que sí exista. ¿Ok? Y esta cuestión también vale si x tiende a infinito. ¿Ok? No necesariamente se tiene que ocupar cuando x tiende a algún número, sino que también se puede ocupar para el infinito. Ahora, ¿cómo afecta esto a Boca? Básicamente, nosotros tenemos un límite que calculamos dividiendo dos funciones, que es para las asíntotas. ¿Ya? Entonces, la regla del L'Hopital se puede usar en el cálculo de asíntotas. ¿Y cómo se puede hacer? Nosotros, para obtener la pendiente, de la asíntota oblicua, hacemos a igual al límite de f de x dividido en x cuando x tiende a infinito. ¿Ya? Sabiendo que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es infinito.
¿Ya? Así que tengo que f de x tiende a infinito, si x tiende a infinito, x tiende a infinito, lo que acabo de decir es una tontera, así que tengo s tendiendo a infinito y tengo este tendiendo a infinito, y usando la regla del L'Hopital, nos quedaría que, usando la regla del L'Hopital, lo escribe así, LH nomás, lo que nos quedaría es que a es igual al límite, cuando x tiende a infinito, de la derivada de f, dividido la derivada de lo de abajo, que es 1. Así que en el fondo esto sería el límite de f' de x. Y si se fijan, esto tiene mucho sentido, porque lo que queríamos sacando la asíntota es saber a qué recta se parece en el infinito. Y la derivada nos da la pendiente de las rectas. Entonces, si la función empieza a parecerse una recta, significa que las aproximaciones por una recta, que son las que sacamos con la derivada, deberían establecerse en alguna parte. Entonces, esto tiene sentido porque en el fondo dice, si tus pendientes, que son tus derivadas, se estabilizan en algún valor, esa es la pendiente de tu asíntota. ¿Ya? Y eso es exactamente lo que dice esta cuestión. Así que, en resumen, con lo que acabamos de, bueno, no con lo que acabamos de hacer, sino que con lo que hicimos hoy día y con las cosas que hemos yendo para atrás, lo que hicimos fue, en todo el tema de analizar las funciones, agarramos herramientas que nos permiten terminar de dibujar cosas. ¿Ya? Y eso, y optimización, ahora sí que sí, lo vamos a terminar viendo el martes de vuelta del receso. ¿Ok? Lo que yo les prometí es que iba a subirles, digamos, ejercicios hechos que tengan que ver con derivación y continuidad y todas esas cosas, y que lo voy a dejar subido hoy día también, para que cuando puedan le echen una mirada, pero échenle la mirada cuando vuelvan después del receso, ¿ya? No durante el receso. Además, yo sé que ahora tienen que entregar un trabajo, así que la materia la vamos a dejar hasta aquí por ahora. Ya, voy a dejar marcado aquí que quedamos en esta parte. Y en el fondo, eh, lo que terminamos viendo son en el fondo soluciones que nos permiten más fácilmente analizar los crecimientos, hacer los gráficos. Lo único que nos queda es como cerrar el tema de los máximos y mínimos, porque de momento lo único que hablamos fue de que entre medio de una cosa que crece y que después decrece debería haber un máximo. Eso lo vamos a formalizar ahora, y con eso vamos a sacar digamos, la parte de optimización. Además, decir que un máximo está entre una cosa que crece y luego decrece, nos obliga a tener que calcular dónde crece y dónde decrece, para poder decir eso. Entonces la idea sería tratar de hacer una regla que sea más rápida que eso, en caso de que lo que yo quiera hacer es solo buscar el máximo o el mínimo, en vez de hacer el bosquejo de la función. ¿Sí? Porque saber cuándo crece y cuándo decrece lo que me permite es poder dibujar. Si lo que me interesa es saber solo dónde está el máximo y cuánto vale, no necesito hacer el dibujo completo. Entonces vamos a buscar una regla que nos permita llegar a eso directamente. ¿Vale? Así que hasta ahí la materia.